Aquí un reconocido periodista actualmente se desempeña como director de Caretas. Caretas es una institución periodística peruana muy importante. Quizás los jóvenes no son tan conscientes de esto, pero Caretas tiene una antigüedad y un prestigio de estilo periodístico, además, que es importante recuperar, me parece, en la escena periodística peruana. Esta cosa irónica de Caretas, irreverente, el sentido del humor, la fineza en el análisis, en fin, una serie de cosas que lo hacen una de las grandes instituciones periodísticas del Perú. Puede usted estar de acuerdo, no de pronto con su línea política, pero jamás podrán dejar de reconocer el aporte que ha hecho Caretas a la vida del Perú. Enrique, ¿cómo te va? Muchas gracias, Chema. Gracias por la presentación, por lo que le toca además a Caretas. Bueno, no, yo creo que es importante que los jóvenes entiendan esto. Pero además Enrique ha estado en Canal 7, el canal del Estado, por si acaso, es el canal de todos nosotros. Así es. 7 años estuve en el 7 años. ¿Y qué sacas en blanco? ¿Qué sacas en limpio de esa experiencia? Fue una experiencia fantástica porque en realidad refleja mucho lo que está pasando en el país, Chema, ¿no? O sea, hablabas tú de Caretas como institución y gracias otra vez, lo que necesitamos son instituciones. Entonces el 7 se fue construyendo como una institución que se iba separando de alguna manera de lo que sería un manejo propagandístico, oficialista, para pasar a lo que todos deberíamos exigir, que son instituciones públicas, al servicio del ciudadano. Esto evidentemente se rompe, ¿no?, con este gobierno. Entonces la experiencia fue buena, pero da pena de todas maneras porque otra vez esa pequeña perspectiva del Canal 7 refleja, me parece, lo que es la degradación del Estado a todo nivel con el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Sí, pues, porque claro, es un medio de comunicación público, de servicio público, no del gobierno de turno ni del partido. Definitivamente, y llega al último rincón del país, entonces debería tomar muy en serio precisamente esa función, esa labor, ¿no? ¿Cuánto pensabas tú que ibas a durar con el nuevo gobierno? Cuando uno está en un medio como el 7, la verdad te vas acostumbrando. Es un tema así como medio militar, ¿no? Estás preparado todos los días para que te digan chao. Pero la verdad, desde que llega ya este gobierno, eso evidentemente se acelera. Y desde la salida de Eduardo Guzmán como presidente del directorio, que Eduardo pues es un periodista, digamos, con mucha experiencia, sabe de gestión, sabía dónde estaba parado, ya era cuestión de tiempo. Entonces yo diría que ya con el cambio de administración entra este señor Dager, que no tenía idea de otra vez, ¿no?, poner a cabezas en instituciones que no tienen idea, ¿no?, de lo que tienen que trabajar. Y bueno, un gerente de prensa que me reservo mayores comentarios, ya sabía sencillamente que eran, pues, ¿no?, iban a ejecutar órdenes, ¿no? Y al final esto se ha producido, tú lo has contado en otros medios, justamente por esa frase infelicísima que dice el presidente Castillo sobre la prensa que da risa, ¿no? La prensa da risa, ¿no? Mira tú, Chema, cómo la semana pasada la plataforma Ciudadanos, que está liderada por Transparencia, y está ahí Proética, la Universidad Católica, en fin, 13 instituciones de la sociedad civil, alertan sobre los graves problemas que está teniendo, entre otras cosas, el gobierno de Pedro Castillo con la libertad de expresión. Y son instituciones, repito yo, de la sociedad civil que no podríamos calificar ni siquiera de conservadoras. No, mi antecesor, el amigo Díez Canseco, diría que son caviares definitivamente, ¿no? Caviaronas, ¿no? Digamos, pues. Y están alertando frontalmente del atentado contra la libertad de expresión que se está viviendo. No solamente por el IRTP, le están pegando a los periodistas. Tienes el caso de Aníbal Torres con el direccionamiento de la publicidad estatal. Renuncia la señora que era secretaria de Comunicaciones denunciando esto. Es decir, esto no lo veíamos, Chema, hace muchísimo. Tú que tienes varios calendarios, creo que hace mucho tiempo no se veía una situación así. Efectivamente. Bueno, pero en fin, ha sacado una experiencia de todas maneras y que hay que definir de una buena vez. Estos medios de comunicación son de servicio público. Para terminar ese punto, yo creo, y esto alcanza a todas las instituciones, porque además es una lección de lo que estamos viviendo ahora mismo con el gobierno de Castillo, las instituciones hay que blindarlas.
las instituciones, así como tienes una Defensoría del Pueblo, tienes un BCR, tienes una Superintendencia de Banca y Seguros, que son las únicas que no han podido tocar, porque todas las que han podido meter mano las están degradando. Y yo contaría el IRTP entre ellas, entre este grupo, porque sí, efectivamente hay que diferenciar lo que es una actividad pública de lo que es una actividad de gobierno o proselitista, en todo caso, ¿no? Que puede tener un medio de comunicación si quiere, Partido Perú Libre. Por supuesto. Formar un medio los tiene, de hecho. No hay ningún problema, y si vende o no vende, y eso es otro problema. Exactamente. Eso es lo que responde es el mercado, ¿no? De aquí al lunes, ¿qué puede pasar? Puede pasar algo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque ayer Castillo estaba muy preocupado, diciendo que se estaba preparando una catarata de audios, ediciones, videos y cosas. Quizás es sobre lo que él mismo dice, ¿no? Es lo que se está señalando, que se está acordando de lo que puede haber dicho. Recordemos que César Nakazaki dijo que él la llamó a Karelyn López para decirle a Bruno Pacheco que se tranquilice nomás, que ellos lo van a cuidar. Así que, bueno, efectivamente cualquier cosa puede pasar, y como sabemos, en el Perú el impulso audiovisual es importante, ¿no? Para definir las crisis políticas, para mal y para bien, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, bueno, no sé si está atemorizado o quiere crear expectativas, pero yo insisto que ya como están las cosas, ni siquiera tendría que aparecer un audio o un video, ¿no? O sea, es decir, cito ahora a Alonso Segura en el Comercio, tiene esta entrevista, dice: lo que estamos viviendo es un saqueo del Estado. Y eso ya está planteado, así que bueno, puede pasar algo. ¿Esto ha aparecido, esta entrevista, cuándo apareció? En el Comercio, hoy día. El exministro de Economía y Finanzas, claro, señala que Castillo debe irse, y que lo que está ocurriendo es un saqueo del Estado, y que es muy poco lo que puede hacer un ministro de Economía y Finanzas en estas circunstancias, porque una y otra vez lo que estamos viendo, 50 ministros, Chema, 50 ministros en 7, 8 meses, lo que estamos viendo es un presidente que se ajusta a la definición, no sé si de incapacidad moral, pero repasando la definición de la Real Academia, sí a la incapacidad. Sí, claro. Definitivamente es incapaz para gobernar. Entonces, bueno, de aquí el lunes, que si los congresistas que hasta ahora, de las bancadas de Podemos, de Acción Popular, de Somos Perú, que han sido evidentemente, han tenido pues intercambios de prebendas, ¿no? Hay que decirlo, con el gobierno. Negociaciones. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? De aquí al lunes. Es probable que esos... Siempre, aparte, la figura de la vacancia es controversial, por incapacidad moral, hay que decirlo, pero no hemos tenido un gobierno como este tampoco. No, a este nivel, ¿no? Ahora, sin embargo, otro tema, un tema que entrampa, digamos, esta salida de esta situación, es que la oposición no está dando una alternativa clara. Me parece que son, primero, varias oposiciones. Y el tiempo no nos indica de que esto vaya a amainar, sino que va a aumentar. Y que no hay una salida clara. Por ejemplo, algunos te dicen, bueno, que se vayan todos. Congresistas que te dicen, yo me voy también para que haya elecciones nuevas. Otros te dicen que no, que solamente se renueva el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí hay una discrepancia que le quita legitimidad a ojos populares a la oposición en general. No sé cómo lo ves esto. Divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás, que yo creo que es lo que más le conviene al gobierno en estas circunstancias. Allí yo veo dos puntos. Uno es, yo creo que para que el discurso opositor sea mucho más contundente y movilice, creo que hay que abrir la cancha. Creo que está muy monopolizado por personajes que tienen su línea política, y por cierto tienen derecho a tener su línea política, pero para volver a los caviares, pareciera que los enemigos son más los caviares que el propio Castillo, ¿no? Y entonces hay un sector... Eso se ha visto, Sí, yo creo que se está sintiendo mucho. Lo conversaba anoche con Milagros Leiva, porque en realidad eso recorta la capacidad de convocatoria. Hay un sector de la población muy grande que puede no considerarse caviar, pero que ese discurso lo aleja, lo repele, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Y yo creo que tiene que asentarse un discurso que nos tiene que unir, pues a ver si por un momentito al menos los peruanos se logran unir, de ineptitud y de corrupción de este gobierno. Ese es el problema de fondo. No hay proporción en cuanto a los daños que cada quien puede hacerle al Perú. Exactamente. Porque no es que puede hacer, uno ya lo está haciendo. Y ese es el que nos está afectando.
y nos va a seguir afectando, porque se vienen el tema de los alimentos, el tema del combustible y los demás temas, que son temas populares y que afectan a la gente de a pie. Ese es el problema. Así que es. me parece no se está entendiendo. Eso por un lado, y la otra parte de tu pregunta es el liderazgo en el Congreso, ¿no? Y claro, no se quieren ir. Y sí, pues, una es decir, esperar esta movilización ciudadana para que asuman que debe haber unas elecciones generales, pero la otra es la sucesión constitucional con la señora Boluarte. Nosotros pusimos en la carátula esta semana a la señora Boluarte porque averiguamos un poco cómo se está moviendo ella. Ella está en silencio, como es lógico, ¿no? No va a querer de alguna manera proyectar una imagen de conspiradora. Pero sabemos, por ejemplo, que la aconseja Manuel Rodríguez Cuadros, que es un embajador con mucha experiencia, es un tipo que se puede mover, ¿no? Puede que no le guste a algunos, pero es un hombre sensato. Es un dogmático. No, de ninguna manera, ¿no? Entonces habría que ver qué pasa ahí. Y allí, bueno, hay que asumir, pues en ese caso el Congreso se queda y la señora pone sobre o le presenta a la sociedad una propuesta de gobierno. Claro, eso es ¿no? lo constitucional. Exactamente, es lo constitucional y me parece que lo políticamente viable por el momento. Sí. Más allá del que se vayan todos, porque el que se vayan todos, el más beneficiado es Castillo. Sí, pues. Por supuesto, porque sabemos que llegar a ese escenario es bien remoto, ¿no? Es bien remoto, ¿no? Es muy remoto. Entonces, en fin, yo creo que la magnitud de la crisis demanda, exige, no solamente de la sociedad, del periodismo, sino también de la clase política, la madurez un poco para mirar un poquito más allá de nuestras, ¿no? De nuestras tribus, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué esperas del lunes 28? En principio parece ser que no se tienen los votos y hay un punto clave. No va a haber una vacancia, creo yo, si no hay por lo menos un sector de votos de Perú Libre que se pliegue a esa situación. Entonces, y hay un componente adicional. Perú Libre y Cerrón está entrando un escenario de campaña para las elecciones regionales y municipales. ¿Cuántos se van a...? Porque si ahorita estamos en el Titanic y la orquesta todavía está tocando, bueno, ¿en qué estaremos para noviembre? ¿No? Y si ellos quieren apostar de alguna manera por una presencia en el sur, seguramente la van a pensar bien. Deben estar ahora jugándola, ¿no? O sea, viendo cuál es la situación. Y yo creo que hay que ir analizando a todos los actores y esas conveniencias en este momento, ¿no? ¿Te ha sorprendido que Castillo diga que va al Congreso de todas maneras? Bueno, sí, me sorprende porque su limitación comunicacional es algo que tampoco tiene precedentes entre nuestros presidentes y no sé muy bien qué cosa es lo que va a decir. Seguramente si lo dice va a ser un mensaje escrito. Su abogado también tiene una gran limitación comunicacional. El señor Pachas a Caretas nos llegó una carta que hubo que digamos, la editamos, dijimos, la hemos editado, pero sin quitarle el particular estilo, ¿no? O sea, para que fuera legible. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es esa intervención. Pero yo hablaba hace poco con Alberto Borea, que por supuesto fue quien protagonizó la defensa de Kuczynski, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Y claro, hay constitucionalistas como Marc Cairo que dicen que no aplica la incapacidad moral, y otros como Borea, que habiéndola estudiado a fondo, señalan que sí, ¿no? Sobre todo en estas circunstancias. Así que, bueno, vamos a ver cuál es la intervención claramente adelantando la desafortunada, ¿no? Conferencia del Premier ayer. Va a jugar... ¿Por qué adquirió ese tono el Premier? Es una carta de victimización, probablemente muy desaforado. Totalmente desaforado. Totalmente ¿Por qué? desaforado. Porque yo creo que está jugando a exacerbar una carta que se jugó hace 7 u 8 meses, pero ahorita ya pasó, ¿no? Es tan 2021, la estrategia del Premier está tan pasada de moda, la de la victimización, la del racismo, la del clasismo, que somos un país racista o clasista, qué duda cabe, pero que acá estamos hablando de una responsabilidad que está en cabeza del presidente de la República y por añadidura del primer ministro, está clarísimo, ¿no? Victimismo demagógico que nos gusta. Completamente. Pero yo creo que, ojo, mira, Chema, cuando vacan a Vizcarra, independientemente de lo que la gente ahora pueda pensar de Vizcarra estaba en una popularidad que rondaba el 60%, ¿no? Ahí hubo una miopía política del Congreso bastante grande del timing, en todo caso, si es que, ¿no?
acá estamos hablando de un presidente que ya a estas alturas tiene el 22%, que su propia base electoral, Puno, que votó cerca al 100%, Cusco, Apurímac, etcétera, etcétera, baja de manera consistente. Entonces estás hablando de un presidente sumamente impopular, está muy solo, ¿no? Entonces yo creo que todo eso va a pesar. Cuando me preguntabas qué va a pasar el lunes, yo creo que todo eso puede pesar, y si no es ahora, dentro de poco probablemente. Dentro de poco, probablemente. ¿La calle va a jugar algún papel? Por lo que te decía, que me parece que estamos cerrando un poquito lo que debería ser esa amplitud, no, me parece que no. No va a jugar. Pero ni para uno ni para otro lado. Si lo vacan, sí, no creo que vaya a haber una reacción, a menos que el Congreso se quiera tomar el gobierno. Ahí puede haber algún tipo de articulación, movilización. Por eso me parece importante, de todas maneras, voltear a mirar a la señora Boluarte, que tampoco la hemos visto. Me parece que la calle no está de ánimo para jugársela por nadie, en realidad, ¿no? No está de ánimo. Salimos de una pandemia, pero no hemos terminado de salir. Eso también condiciona mucho la política, evidentemente. Por supuesto, y la gente, además la gente está... A ver, cuando ocurre lo de Vizcarra, estás todavía en medio, ¿no?, de la pandemia. Ahora la gente está viendo cómo hace para recuperar sus ingresos, cómo hace para poder chambear, cómo hace para pagar las cuentas. Y es lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, tienes todo un elemento que en medio, además de este contexto de precios impresionante, sí, tienes el tema de las presiones inflacionarias, de la guerra en Ucrania, pero al Perú le debería estar yendo bien. Y lo que estamos viendo no es eso. Con los generales todavía, ¿no? Así es. Pero ¿hasta cuándo va a durar esta buena suerte? Bueno, ¿cómo ves el futuro de Caretas? Gracias por la pregunta. Mira, Caretas ahora es un medio como tantos híbrido, es una revista ahora mismo mensual. Lo que me gustaría es que vuelva por lo menos a una figura de quincenario. No es... Definitivamente la forma de consumir medios ha cambiado, pero al mismo tiempo tenemos la página web, sí, tenemos las redes, es bastante activa, es como una especie... Estás forzado a transformarte en diario, ¿no? Y lo estamos haciendo, tenemos también video, se incorporó Carlos Paredes a dirigir la unidad de investigación, está Valeria Vázquez de Velasco, caras conocidas, etcétera. Pero al mismo tiempo sobre esa edición mensual hay respuesta publicitaria, hay respuesta de la lectoría, es decir, se mantiene la estructura que tenemos. Como te digo, me gustaría, ¿no?, ir a un quincenario, vamos a ver si el mercado responde, pero a lo que voy es que, y puede sonar a vintage, ¿no?, pero yo sé que tú eres melómano también, ahora el vinilo pasa por un revival. Hay un renacimiento del vinilo. Que no es solamente una cosa retro, es un tema de la calidez del sonido, ¿no?, lo que te transmite la experiencia del vinilo. Pues yo creo que transmitirte la experiencia de poder leer en papel, no todos los días si quieres, pero de repente una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, el procesamiento incluso cerebral es distinto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un buen futuro, ¿no? O sea, si es que puedes abordar esta figura híbrida. No es fácil, es mucho más chamba, pero bueno, es lo que hay que enfrentar. Perteneces a una generación con un pie en cada Exactamente. En cada etapa. No soy nativo digital. La etapa tardía, vintage, esto, previnilo, carbono. Pero tú has conocido el mundo ambiguo, sí, de la coexistencia, a veces no pacífica, entre el papel y la red. Así es. Y de hecho... es bien interesante lo que me dices, porque Enrique Sileri era un tipo lleno de gadgets y de tecnología. En los últimos años de su vida él se lamentaba que esto no hubiera llegado antes, porque le encantaba todo el tema, y al final él era pues medio cegatón, entonces tenía que ver con los lentes del iPhone o lo que sea, pero le encantaba. Pero a lo que voy con este tema de la experiencia y del enfrentamiento que tú señalas entre un formato y otro, es que la red sin duda nos ha cambiado el cableado cerebral, y todo esto que estamos hablando de incluso la imposibilidad de unirnos tiene que ver con el cómo consumimos ahora medios y con el papel de las redes sociales, ¿no? Como incluso la radio todavía es de una riqueza muy grande, ¿no? Y la televisión en algún lado. Y yo creo que en todo caso, si bien pueden ser estar enfrentados en algunos momentos, pueden ser complementarios, ¿no? Porque otra vez yo creo que esa aproximación al ejercicio de la lectura en papel no es para todo el mundo. Las revistas nunca han sido para todo el mundo. Claro, siempre ha sido una suerte de élite, ¿no?, de lo que quieras, o de gente interesada en este tema, pero yo creo que el ejercicio sigue siendo válido y que puedes complementar este
este caos, ¿no? De las redes sociales y esto con una aproximación más pausada, más reflexiva, ¿no? Caretas tiene un legado en el país, más allá del periodismo en sí mismo, en el tema del lenguaje. El lenguaje ahora está muy venido a menos. Muy venido a menos. El uso de la palabra se ha convertido muchas veces en un conjunto de sonidos guturales francamente horrendos. Caretas siempre cultivó la palabra. Sí, sí. La palabra debe ser cultivada en papel y fuera del papel por también. Supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, asocian el descuido de la palabra con las redes sociales. Entonces, no hay problema. Con K, P, Sí, no sé sí, qué. sí, sí, exacto, exacto. Y se acabó. Pasa esto además ¿Cómo están contemplando ese fenómeno ustedes? Pasa esto, bueno, el tema este de los textos, en fin, lo seguimos cuidando, por supuesto, ¿no? Puedes tener errores, pero sí es. De hecho, yo estoy tratando de regresar a un formato donde tengas textos un poco más amplios. Porque tienes que darle. Porque, claro, Careta siempre ha tenido, y lo tiene, el acento gráfico muy grande, pero eso te va achicando el texto. Entonces, si yo tengo internet, entonces, ¿para qué voy a vender básicamente lo mismo en papel, ¿no? Necesito darle un poquito más de aliento sin que sean, pues, tremendos mamotretos, porque el attention span, ¿no? Ya no es muy amplio, pero hablábamos, ¿sabes qué? Este tema con el cuento de las 1000 palabras, ¿ya? Okay. Ya hice una pequeña investigación porque me tocó hablar del tema cuando fue la premiación y saqué en cuenta que el cuento de las 1000 palabras, cuando hablas de 1000 palabras, hablas como de 6000 caracteres con espacios. Okay. Cuando a mí me preguntan ¿cuántas palabras escribo? Yo estoy acostumbrado a los caracteres con espacios por el tema del calzado, que es bien fregado, pues, en el papel, ¿no? Y son 6000 caracteres con espacios, las 1000 palabras. Ese podría ser, de alguna manera, un estándar de lo que podríamos leer, ¿no? Que lo lees de repente en 5 minutos. Hay notas que de repente van al doble de eso, ¿no? Con notas de fondo, qué sé yo. Pero sí, súper interesante lo que me preguntas, además, porque en las universidades los chicos en comunicación ya no están leyendo. Entonces, quienes... Sí, eso es impresionante. ¿No? Entonces te dicen, no, ahora los chicos están acostumbrados al streaming y tienes que hacer video. Muy bien, está bien, pero tienen que leer también, porque si no tienes esa base, ¿cuál va a ser nuestra generación dirigente? Mira la que tenemos ahora. No, ¿cuál va a ser la que viene? No, ni hablar. No, eso es absolutamente. Bueno, acá tenemos esta carátula típica de Caretas, muy de Caretas, el estilo irónico, con sentido del humor. Esta cosa que a veces se pierde en otros medios, ¿no? Y que la verdad hay que mantener siempre, hay que mantener. La ironía debe ser mantenida, aunque me temo que mucha gente no la entiende. Oye, mira, tú sabes justo... Jóvenes actuales que no, tú tienes que aclararle, no, lo que estoy diciendo en realidad no es esto que tú estás pensando que estoy diciendo. Sí, así es. ¿No? Y con las carátulas hay un tema muy... Esa carátula me la sacaron los de Perú Libre en unos videos para que me voten del Canal 7, pero decíamos, por ejemplo, ya, pasemos o presentemos en la web la concha de la semana, si me permiten la expresión, ¿no? Claro. Y entonces me respondían, pero la concha, eso va a incendiar, a la gente le va a parecer insultante. Pues bueno, hay que explicarle un poquito de qué cosa estamos hablando. Y en realidad cuando hablas de una carátula, estás hablando de una caricatura, si quieres. Entonces a mí me llama la atención cómo, por ejemplo, Carlín puede decir lo que sea y sacas una carátula y se ofenden tremendamente. Es una caricatura al final, ¿no? Es que ahí hay una motivación, pues, política, ¿no? Ahora, hay una generación que no se le puede ofender en nada. No puedes decir absolutamente nada porque de todo se molestan, de todo se arañan, de todo se ofenden. Así tampoco es. Sí, quieren que saquemos la calata, además de la última. Compara la calata con una canción de reggaetón. La calata, pues, es una santa paloma, es una inocentada, ¿no? La calata es una novicia, ni siquiera exacto, rebelde. Rebelde. Lo estás diciendo muy bien, es una contradicción que todo el mundo se ofende, pero todo el mundo se insulta, además, de una forma que yo no he visto antes, ¿no? Será por tribus, ¿no? Porque, de repente algunos jóvenes pueden admitir que otros jóvenes sí los insulten. Así es. Pero de repente uno que no es de su tribu, de su generación, lo puede ver como algo ofensivo. No, eso no puede ser. Pero no hay que perder nunca hay que perder de vista que la ofensa sí, pues, existe. Funciona. Así es. Y añadir que ahí es parte de la vida, lo siento mucho. Es parte de la vida. Y añadir que la correa y el humor son elementos consustanciales a la democracia. Porque cuando tú recortas esos espacios, la cosa se vuelve más violenta, ¿no?
O sea, oye, no me puedes, ¿no? Espérate un ratito, ¿no? La muñeca, el humor es fundamental y por eso, mira pues lo que eran nuestros líderes antes. Mira Luis Bedoya Reyes, un tipo que se reía toda la vida, el propio García, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es importante decirlo porque lo otro es una forma de censura. Así es. Son formas de censura. Así es. Y puede haber una democracia institucional, pero que es vacía si no es una democracia existencial. Parte de el estilo democrático de vivir, por llamarlo de alguna Es un manera. ejercicio de tolerancia diario. Nosotros los periodistas eso lo necesitamos para sobrevivir. Por supuesto. Sin eso no tenemos chamba, estamos fregados. Así es. Estamos fritos. Así es. Eso es lo que a veces la gente no entiende. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Chema, por esta Te agradezco grandísima la visita. conversación. Gracias por invitarme. Seguimos en contacto.